¿Cómo están, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el uso horario en el que miren este video. En esta oportunidad quiero venir a compartirles otra reflexión, otro pensamiento con respecto a la palabra de Dios. Siempre vale aclarar que no soy pastor, no soy coach, no soy evangelista, obispo ni nada que se le parezca, mucho menos maestro de la palabra. Solamente soy la voz de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda porque el reino de los cielos se ha acercado y según los acontecimientos bíblicos que se vienen cumpliendo, el reino de los cielos está más cerca que nunca. Hoy quería compartirles una reflexión, un pensamiento con respecto a la palabra que me gustaría titular, creo que así se va a llamar: más bueno que Dios, más papista que el Papa y más peronista que Perón. Esta última frase, más peronista que Perón, seguramente la entenderán más los argentinos que otro tipo de gente de otros países, pero creo que la idea se va a entender. ¿Y por qué me gustaría titular este mensaje más bueno que Dios, más papista que el Papa y más peronista que Perón? Que es una frase que un amigo mío, quien yo digo que es el mejor amigo que he tenido casi toda mi vida, sobre todo por años de amistad, lo conozco desde que tengo 8 años, él me la solía decir. La digo porque muchas veces nosotros, los seres humanos, queremos ser más buenos que Dios, queremos ser más papistas que el Papa, y verdaderamente este pensamiento no es bíblico, no es bíblico. Por eso se los quiero contar y sostenerlo con una base bíblica. Por ejemplo, quien fuera el líder de la iglesia primitiva, el apóstol Pedro, en una oportunidad el Señor, hablándole a la cara, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. En otra oportunidad, cuando a Jesús lo iban a meter preso, venían a arrestarlo para llevarlo detenido para que después muriera crucificado, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al siervo de un centurión. Y esto no es algo metafórico, literalmente sacó una espada y le cortó la oreja al siervo de un centurión, a lo cual Jesús tuvo que pegarle la oreja al siervo del centurión, haciendo uno casi de sus últimos milagros, fue pegarle la oreja al siervo del centurión, que Pedro le había cortado la oreja. Nadie desconoce las 3 veces que Pedro, por lo menos los lectores de la Biblia no lo desconocen, que Pedro lo negó al Señor y en la última lo maldijo con maldición, cosa que el Señor también había predicho: Pedro, antes que el gallo cante, 2 veces me negarás 3 veces. Entonces, ¿por qué les planteo estas situaciones y les digo estas cosas? Porque muchas veces dependiendo de la situación, vieron que ahora está muy de moda la palabra procesos. Todo el mundo está usando no, porque estás pasando por este proceso, por el otro proceso. Como que hay palabras que en el cristianismo se van poniendo de moda. En este momento calculo yo que la palabra de moda del cristianismo es proceso, los procesos que tenemos que pasar. Bueno, y esta palabra que está tan de moda se puede aplicar a esto. Dependiendo del proceso que estemos viviendo, es cómo tenemos que ir actuando. Ya les digo, Jesús le dijo a Pedro en la cara: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Este es el mismo Pedro que después con su sombra sanaba a los enfermos. Y en su primera predicación se convirtieron 5.000 personas, y en su segunda predicación se convirtieron 3.000 personas, un hombre sin letras, un hombre que no sabía ni leer ni escribir. En otro momento sacó una espada y atentó contra la vida de una persona y le cortó la oreja. En otro momento lo negó al Señor 3 veces y hasta lo maldijo con maldición. Pero ¿esto dejaba de hacer que Pedro sea cristiano o dejaba de hacer que Pedro sea un seguidor de Jesús? No, eran momentos
en la vida de Pedro, momentos que le estaban enseñando a Pedro cómo se tenía que manejar, qué era lo que tenía que hacer y lo que no debía hacer, lo que no debía, cómo no debía actuar. El mismo Jesús, no vayamos muy lejos, porque a veces está la pregunta dentro del cristianismo, que muchos líderes de la iglesia la plantean. Vos antes de hacer una cosa, planteate, ¿Jesús actuaría de esta manera? ¿Jesús haría esto? Y Jesús era un hombre, si bien era 100% divino, pero también era 100% hombre. Por ejemplo, el versículo más corto de la Biblia dice: Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia. ¿Qué dice? Jesús lloró. ¿Y en qué contexto Jesús lloró? Cuando había muerto su mejor amigo, Lázaro. Porque también Jesús no era amigo de todo el mundo. Jesús no era amigo de todo el mundo, ni era bueno con todo el mundo. Les vuelvo a repetir, como ya lo he dicho en muchas oportunidades, a los escribas y fariseos les decía: hipócritas, generaciones de víboras, serpientes y escorpiones, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Sepulcros blanqueados que por dentro están podridos, tienen podredumbre, pero por fuera tienen una linda apariencia. Entonces Jesús no era amigo de todo el mundo, pero por su amigo, por Lázaro, dice que lloró. ¿Por qué? Porque tenía sentimientos, porque él también sentía, a él también le dolía la desgracia ajena. Sabiendo igualmente que él lo iba a resucitar, a Lázaro dice que lloró. En otro momento, claro, porque hay muchos que me dicen: no, pero Jesús lloró viendo la incredulidad de la gente. A Jesús le dolió que su amigo haya muerto. Yo no sé si él lloró por ver la incredulidad de la gente. Jesús ya sabía que lo iba a resucitar, pero también le dolió que su amigo haya muerto. Y lloró por esto. En otro momento, pasaje súper conocido de las Escrituras, Jesús llega al templo en Jerusalén y ve a los cambistas de monedas, a los que vendían palomas, y empezó a patear las mesas de los cambistas, a soltar las palomas, y agarró una soga, un látigo, y los corrió a latigazos a los que estaban ahí. Y uno puede decir: sí, pero era porque, como dice las Escrituras, el celo de tu casa me consume. Pero claro, ¿qué pasa? En el caso de Jesús, el celo de su casa lo consumía. Pero si le pasa a cualquier cristiano que se enoja, si le pasa a cualquier cristiano que llora, que reacciona, y yo lo he escuchado mucho, por lo menos acá en mi barrio: este se hace el cristiano, este se hace el evangélico, y mirá cómo es, mirá cómo vive, mirá cómo anda. Pero claro, la gente no tiene en cuenta que somos seres humanos. Vos, yo somos seres humanos, que podemos reaccionar, podemos ofendernos, podemos enojarnos. Y el apóstol Pablo decía: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no, que no nos tenemos que enojar, no nos tenemos que airar. Sí, podemos airarnos, podemos enojarnos, porque justamente somos seres humanos. Todavía estamos en este suelo de tierra. Tenemos que tener la mirada puesta en el cielo, pero los pies puestos en la tierra. O sea, no podemos vivir la vida creyendo que estamos en el cielo, ni siendo más buenos que Dios. A veces, por ser más buenos que Dios, queremos ayudar a todo el mundo. A veces, por ser más buenos que Dios, tenemos que perdonar a todo el mundo. Y está mal perdonar, ya lo he dicho, no está mal perdonar, debemos perdonar. Este mismo Pedro le dijo a Jesús, porque este Pedro al que les hablo era una persona muy controversial, una persona polémica. Y este Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo: no, Pedro, 70 veces 7 y aún más todavía. Pero como lo vengo hablando en otros videos que he compartido en el canal de YouTube, muchas veces debemos perdonar, porque nuestro deber es perdonar, porque la mochila de nuestra espalda es la primera que se cae cuando perdonamos. Pero a veces, si nosotros tenemos un cambio de actitud, se supone que la otra persona también tiene que tener un cambio de actitud.
Por ejemplo, el Señor cuando habló con la mujer allá en el acto de adulterio, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno me condenó. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno, pero le dijo, ve y no peques más. Y de estos ejemplos hay un montón en las Escrituras. El Señor sanando, el Señor perdonando, pero pidiendo un cambio de actitud en la persona. A la mujer allá en el acto de adulterio le dijo, ni yo te condeno, el Señor tampoco la condenaba, pero le dijo, ve y no peques más. Por eso les digo, a veces debemos perdonar, sí, hay que perdonar. Podemos airarnos, podemos enojarnos, sí, porque somos seres humanos, somos personas de carne y hueso, que si me pellizco me duele, que si me das una cachetada me va a doler. Sí, pero no se supone que el cristiano tiene que poner la otra mejilla. Ya les digo, este mismo Pedro del que le estoy hablando, que él había escuchado al Señor un montón de veces decir que había que poner la otra mejilla, tomó una espada y le cortó la oreja al siervo del centurión. ¿Qué? Entonces Pedro dejó de ser cristiano, por eso no. Al poco tiempo después de resucitado el Señor y habiendo venido el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés, sobre los 120, fue y predicó. Y dice que cuando él se hizo líder de la iglesia, la sombra de Pedro pasaba y sanaba a los enfermos. Solamente su sombra, no tenía que orar a los gritos, no tenía que reprender demonios, pasaba. Y era tanta su autoridad, era tanta la autoridad de este hombre en el mundo espiritual, que los demonios sabían que se tenían que ir solamente con sentir su sombra. Él no tenía que orar, empezar a los gritos, ni reprender demonios. Pero claro, les vuelvo a repetir, nosotros podemos decir sí, pero está mal que el Hijo de Dios se enoje, o está mal que el Hijo de Dios se ignore. No, a veces tenemos que hacerlo. Y cuando perdonamos, como hizo Jesús con la mujer allá en el acto de adulterio, él la perdonó, tampoco la condenó, pero le dijo, ve y no peques más. A otro que sanó, le dijo, ve y no peques más para que no te venga algo peor. Recuerdo en un momento, Jesús había sanado a una persona. Esto que le estoy diciendo está en los 4 evangelios, lo pueden leer en la Biblia, no es que yo lo estoy inventando. Y Jesús le dijo, está bien, te sané, te perdono, no te condeno, pero ve y no peques más para que no te venga algo peor. O sea que Jesús esperaba por lo menos que esta gente en la que él había invertido virtud, había invertido poder, los había sanado, que por lo menos vayan y no pequen más. Porque si no le iba a ir peor de los que les va. Entonces hay gente que le va mal, hay gente que pasa necesidad. Por otro lado, Jesús dijo, pobre va a haber siempre. Esto es lo que le estoy diciendo, no lo estoy inventando yo, lo dijo Jesús. Cuando vinieron y derramaron el frasco de alabastro sobre él, dice que uno de sus discípulos malintencionado le dijo, Señor, esto se podría haber vendido y se podría haber dado a los pobres. Y Jesús le dijo, muchachos, pobres va a haber siempre. Pobres va a haber siempre. O sea, te gusta bendecir a la gente, te gusta ayudar a hacerlo porque hay bendición en eso. Pero no te sientas mal si en algún momento te enojas, no te sientas mal si en algún momento esta gente no tiene un cambio de actitud y vos te alejás de esta gente. No te sientas mal ni pienses que sos menos cristiano por esto. Acordate, no se puede ser más bueno que Dios, ni más papista que el Papa, ni más peronista que Perón. Cuando vinieron y le dijeron a Jesús, dice que vino un muchacho y le dijo, maestro bueno. Y Jesús, que era Jesús, le dijo, no me llames bueno porque el único bueno es Dios. Imagínense si Jesús decía que él no era bueno, o sea, nosotros somos mortales, humanos, el polvo de la tierra. Del polvo vinimos y al polvo vamos. Así que cuando vengan y les planteen que ustedes tienen que ser mansos corderitos y mansas ovejitas, que tienen que reaccionar como reaccionaría Jesús y los seguidores bíblicos de él. Bueno, recuerden cómo reaccionó Pedro en algunos momentos, recuerden cómo reaccionó Jesús mismo en algunos momentos, ya se los he compartido, y recuerden también que cuando Jesús daba de él, daba virtud, daba sanidad y daba tantas cosas, por lo menos que les pedía a la gente es que nos sigan teniendo la misma actitud
por la que habían llegado a ese momento. Que Dios los bendiga mucho, que tengan una excelente semana, un excelente mes y un excelente año. Y nunca olviden cuánto Dios los ama.